Podemos seguir avanzando ahora con una de las clases que ha impartido Manu Mosqueira. Nos ha hablado de la teoría de facilitación del plano sagital y yo creo que es una de las teorías también que más empleo en consulta, porque el primer radio casi siempre tiene una implicación en cualquier patología y en cualquier situación clínica que me encuentro en mis pacientes. O sea, es algo que desde que estoy en la camilla hasta que estoy tomando el molde, pasando por todas las pruebas que hagamos, tengo monitorizado al 100% y en el deporte, por supuesto, pues fundamental, ¿no, Manu? Sí, yo creo que jugar Dan Amber nos ha aportado, igual que el resto de investigadores y podólogos que hemos comentado anteriormente, nos han aportado muchísima información. En este caso, relacionado con el primer radio, yo recuerdo un congreso en el que incluso denominamos el "sigo siendo el rey", ¿no? el primer radio, y la verdad es que tiene una importancia muy destacable. Yo creo que las ventajas que nos podría aportar el modelo de Dan Amber, no sé si coincidís conmigo, es que cambia la orientación en la que estaba acostumbrado un poco el podólogo a ver al paciente en consulta, ¿no? De verlo siempre desde una visión siempre frontal o posterior, donde creíamos que se producían la mayor parte de los movimientos patológicos, y realmente cambiamos la visión y empezamos a verlo en un plano sagital y empezamos a ver esas flexiones dorsales y plantares y posibles compensaciones articulares en otras estructuras. Creo que es un modelo de muchísima aplicabilidad clínica, diaria, y que sobre todo para favorecer la inercia a la hora de caminar, nos desplazamos evidentemente desde una posición posterior a una anterior. Creo que refleja a la perfección esta biomecánica. Inconvenientes tal vez del modelo, pues que a lo mejor no tiene en consideración o intenta, no acaba de clarificar cuáles pues las compensaciones a nivel muscular, y cita pues principalmente el tema del peroneo lateral largo y su función como estabilizador del primer radio. Pero creo que insisto, es de las maniobras, como comentas, o de los modelos biomecánicos con mayor aplicabilidad en deporte y en clínica, sí, en general. Pues la verdad que yo comparto todo lo que comentas, y además me gustaría añadir lo que me gustaría ver ese primer radio dentro de una zapatilla, ¿no? Sí, claro. Lo puedes ver descalzo, ese primer radio, puedes ver esa primera metatarsofalágica, incluso, bueno, si haces mediciones con software tipo Kinovea o algún software de edición de vídeo, incluso pues puedes intentar objetivar de una forma siempre algo subjetiva, ya sabemos, porque al final la medición la hace un observador con un entrenamiento y con un conocimiento de ese software, que donde yo ponga el ángulo a lo mejor no es donde lo pone otro, pero dentro de la zapatilla los vemos descalzos. ¿Qué pasará con esa zapatilla, ¿no? Qué interesante sería ver ese primer radio dentro de la zapatilla. Cuando monitorizamos con sistemas de análisis, pues bueno, tridimensionales con marcadores, estamos monitorizando la zapatilla, seguimos sin monitorizar el primer radio. Creo que hay algún vídeo o que he visto hace poco en redes sociales de algún corredor, creo que era corredor, o si no un paciente haciendo la marcha con un fluoroscopio y ver cómo ese plano sagital incluso pues, generaba esa movilidad, y ahí estás viendo el hueso, estás viendo el metatarsiano, la falange, estás viendo realmente, ¿no?, ese plano sagital. Creo que es la limitación, ¿no?, que le veo yo para obtener ese dato cuantificable, que sabemos que no tiene tanta importancia porque luego los tratamientos funcionan igualmente, pero que lo pudiéramos medir, ¿no?, de esa forma con ese vídeo. Sí, lo que sucede es que también en laboratorio se tienen hecho pruebas colocando lo que hablábamos antes de marcadores, ¿no?, incluso a nivel llegando a hueso, para ver realmente cómo se comporta. Pero yo al final creo que a lo mejor pues lo comentaremos. No hay que hilar tan fino. Sí, no hay que hilar yo creo que no sé, yo cada vez me he vuelto menos cinemático y me he vuelto más cinético. Quizás sea uno de los problemas esos para mí de Dan Amber, sí, que es todo centrado en la cinemática, y la referencia que hace a las fuerzas es mínima. No habla del tema muscular. Sí. Claro, yo creo que bueno, la otra teoría que... Ahora la que vamos a comentar ahora, ¿vale? Que bueno, he tenido yo el placer de dar esta clase, que la verdad que es una de las que más aplicamos en consulta, creo que todos, que sería la teoría del modelo del centro de orientación de presiones,
del Dr. Fuller, que la verdad que creo que es un clásico que no podemos dejar pasar esa prueba que ya casi todos los podólogos que trabajamos con mínima tecnología, una plataforma baropodométrica, ¿no? Obtenemos una imagen en estática del paciente, pues ese COP, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿No? Desde luego otra vez pues con todas las teorías que hemos estado nombrando, desde Ruth hasta Danenberg, pasando por Kirby, sobre todo con Kirby, ¿no? Porque al final él describe su modelo del COP relacionado con el eje de la articulación subastragalina y los momentos pronadores o supinadores que podemos acabar suponiendo que va a producir el cuerpo en nuestra biología en compensación a esos momentos externos, ¿no? Creo que es fundamental en deporte analizarlo. Lo que pasa que también veo que nos falta, tenemos la cinética, pero también nos faltaría la cinemática, ¿no? Porque tener la fuerza te da información de que ahí hay una presión, pero ¿realmente el eje se está moviendo hacia esa dirección o es que tienes un primer radio plantar flexionado y por eso tienes una hiperpresión, ¿no? Que hay que complementarlas, ¿no? Yo esa sería la desventaja que le vería. Y me lo llevo a mi terreno, a la parte de sistemas de análisis, pues a nivel tecnológico. Creo que sincronizar o poder medir esa fuerza solamente en el eje vertical para ver las fuerzas o momentos que se van a producir tanto a nivel externo como interno, pues poder obtener el componente de fuerza, sobre todo a nivel de tratamiento en otros ejes, ¿no? El eje antero-posterior y el eje medio-lateral. Al final, cuando ponemos una plantilla, pues esa inclinación que le podemos dar con un medial o con un lateral heel sky, yo personalmente pues pongo plantillas instrumentadas encima, pero sé que la fuerza que obtengo no es del todo real. Entonces sé que estoy cambiando la posición del COP, sé que estoy viendo a mi paciente con las plantillas puestas y con una plantilla sensorizada que me mide la posición del COP, pero sé que me estoy dejando dos componentes de esa fuerza que tienen mucha importancia, porque el paciente, la flexión dorsal de tobillo que está realizando, pues, y el cambio de esa fuerza en ese eje, lo estoy aproximando con la plantilla instrumentada, pero no lo estoy calculando, igual que el medio lateral, por supuesto. No sé qué pensáis en este sentido, realmente nos aporta mucho, pero verdad que podríamos afinarlo un poquito, aunque tampoco sería un gran valor añadido a lo que conseguimos ya con los tratamientos. Yo creo que no debemos de desechar información, o sea, todo lo que nos pueda aportar. Lo que pasa es que pues, hay que ponerlo, como comentaba Javier, en el contexto de cada paciente e intentar al final, creo que analizar estructura, dolor y función. Meter esos tres parámetros en el algoritmo de diagnóstico y también de tratamiento, y todas las variables cinéticas y cinemáticas que podamos aportar a la valoración del paciente creo que son siempre beneficiosas. Son beneficiosas. No creo que hay que desechar información. Yo creo que, a mi punto de vista, a mí la teoría de centro de presión es la que más me gusta desde el punto de vista más técnico, me parece la más lograda, en el sentido de que me parece una evolución, o mi forma de entenderlo es como una evolución sobre la teoría del equilibrio rotacional de Kirby, ¿no? Yo el problema que le veo es la aplicación clínica, o sea, siendo más, digamos, una idea más vasta, la aplicación clínica de la teoría de Kirby para mí es más evidente que la aplicación clínica del centro de presiones. Para poder aplicarla clínicamente necesitaríamos primero tener una plataforma de fuerzas que nos diga cuál es el centro de presiones y dos, tener una localización espacial del eje de la asa a la vez en movimiento. Para encontrar la Eso es, bueno, con un sistema Beacon se podría lograr. Yo hice mi tesis en un sistema de esos y lo podríamos lograr, se podría lograr. Pero... Photos for Model, si no me equivoco, es uno de los modelos que te localiza, no te localiza perfectamente el eje del asa, pero te da el movimiento de pronosupinación. Para el movimiento de pronosupinación, pero no sobre el eje de la asa. Muchas te lo estiman, muchas plataformas te estima, eso es. Pero... Es una estimación muy va juntando el movimiento del tobillo y la asa. O sea, lo que hacen es juntarlo, le llaman Ankle Joint Complex, que es
asa y subtalar. Pero sabemos que la asa se mueve, pero la subtalar también tiene algo de movimiento. O sea, la subtalar se mueve, pero la tibia con el astragalus tiene algo de movimiento que puede ser muy variable de unos sujetos a otros y que puede ser bastante significativo. De hecho, los estudios que hablabais con pins invasivos lo que han mostrado es eso, que la variabilidad es muy grande de un sujeto a otro, ¿no? Entonces, clínicamente la veo como imposible, ¿sabes? De hacer, o sea, a lo mejor en los grandes laboratorios para investigación y tal, perfecto, y para hacer una tesis doctoral estaría estupendo, pero en la práctica clínica no la veo viable. Nos faltan fuerzas. Pero sí que me parece de un mérito terrible también, y le veo, a mí me gusta, la mayor ventaja que le veo a este modelo, me encanta y me parece excepcional, es entender dentro de los pies en los que el centro de presión está lateral al eje de la articulación subastragalina, cuál es la estructura que está más en tensión, ¿no? Él habla del pie fascial, del pie tibial posterior o del pie del seno del tarso, habla de una redundancia de ambos. Correcto. A mí me parece una idea fantástica, cuando la leí la primera vez me apasionó y en mi práctica clínica la aplico todos los días, es decir, yo veo un pie pronado, intento saber, porque lo que me interesa saber no es si el eje está, bueno, que ya sé que está medial y tal, pero me interesa saber cuál es la estructura que tiene que... Creo que en ese sentido también lo que también intentarás objetivar desde un punto de vista, bueno, lo que nos permite la plataforma de presiones, esa distancia, ¿no? de esa inserción de a lo mejor el músculo que está más fatigado con un eje medializado que sería el tibial posterior, ¿no? En este caso, pues ese pie pronado, pues cómo podemos aproximar cómo podemos realmente esa inserción intentar con nuestro control medial intrínseco y demás, pues aumentar los momentos de fuerza, ¿no? A nivel sí, de supinación. Y sí que le veo también aplicaciones en sentido. Yo creo que lo que has comentado tú de las plantillas instrumentalizadas para ver el efecto de las plantillas instrumentalizadas, yo creo que el camino desde el punto de vista cinético está ahí, o sea, está en los estudios que si queremos ver cuál es el efecto mecánico, mecánicamente puro mecánico de las plantillas, la mejor arma que tenemos son las plantillas instrumentalizadas midiendo el centro de presiones, la variación del centro de presiones. Piensa también que se puede medir respecto, o sea, Fuller lo describe respecto a la articulación subastragalina, pero es aplicable al tobillo, es aplicable a la metatarsiana, es aplicable a la metatarsianálica, es aplicable a todas, y con ese centro de presiones tú puedes... Entonces me parece una teoría súper interesante. Sí, en el plano sagital yo pienso que también tiene mucho que aportar con ese centro de presiones y relacionar, ¿no? El avance, la velocidad del centro de presiones también con la posición del eje, ¿no? Que varía tanto. Todos trabajamos con plataforma de presiones, no con plataforma de fuerzas, como bien has dicho, Javier, y al final el code deberíamos obtenerlo por medio de una plataforma de fuerzas. La plataforma de presiones lo que hace es adaptarte en función del resultado donde se supone que está. Pero bueno, sí, puedo corregir. El centro scope es centro de presiones. El centro de presiones. Vale. O sea, que sí que es cierto que solo te da la presión, que sería como el componente normal y no tendrías el rozamiento de lo que hablaba Antonio. Pero para ver el comportamiento sobre la asa, por ejemplo, el centro de presiones es suficiente, ¿sabes? Realmente también tenemos que tener en consideración de que el movimiento del pie no es solamente en un plano, entonces realmente el vector resultante no va a ser siempre puro. De ahí que muchas de las estructuras no nos marquen que son zonas de máxima presión, porque realmente tiene un componente de disipar esa presión y el vector resultante se divide en... A mí me gusta utilizar en el software de la plataforma de presiones, bueno, yo trabajo con diferentes softwares, uno de ellos permite trazar líneas encima de la huella baropodométrica. Pues a mí me gusta realmente trazar líneas, ¿vale? Y imaginarme, pues a nivel anatómico, incluso poner unas X, que también permiten las plataformas, dónde estarían esas inserciones, ¿vale? Y intentar ver que esos brazos de palanca, pues que si están muy disminuidos, porque tenemos ejes muy medializados, pues claro, pero luego nosotros con el tratamiento cambiamos la cinética, cambiamos la cinemática, pues yo creo que ahí es donde nos tiene que aportar mucho, ¿no? En esa cinética que cambiamos y en lo que podemos comprobar, ¿no? Con la plataforma. Creo que es la principal ventaja, como estamos comentando, y esa cinética pues ya llegará cuando la podamos comprobar del todo, pero todavía... No, las plantillas instrumentalizadas valen para eso, para la cinética. Sí, eso es. Ponerlas encima,
porque sería la forma más efectiva de ver todo el relieve, ¿no? De esas piezas que sí. hemos añadido. Sí, sí, para mí tiene un significado muy importante. Yo creo que el futuro va a ir por ahí, en el sentido de que piensa también que los estudios de fiabilidad de plataformas de presiones tienen un problema, no termina, o sea, es un paso en un momento dado que... Yo hablé esto con Simon Spooner. Él me contaba que cuando él trabajaba en la universidad, nunca lo publicaron, ¿no? Pero me dijo, mira, hicimos un estudio, una plataforma de presiones, el sujeto andaba con una pared aquí, ¿no? Y luego volvía con una pared, y medimos el mismo pie. De cuando andaba con una pared aquí, o sea, con la pared aquí, y luego cuando volvía y la pared la tenía en el otro lado, era completamente diferente. Dice, si tú veías el movimiento del centro de presiones, era completamente diferente. Dice, siendo el mismo pie. Dice, no tiene nada que ver. Entonces, los problemas de fiabilidad de las plataformas de presión para mí es un tema muy importante a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Entonces la fiabilidad para mí mejora de una forma exponencial si conseguimos... La plataforma de fuerzas. No, las presiones, la plantilla con presión. Y instrumentadas también. Entonces tú le dejas 20 minutos, media hora y eso ya es diferente. Y si puedes conseguir a lo mejor un registro de una serie ya para mí eso es mucho más fiable. Y ahí lo tendría mucho más fiable con plantilla y sin plantilla. Para mí ese sería el camino de investigación. La fiabilidad que tiene la protocolos, plataforma. ¿no? Hay protocolos tal, pero que realmente es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que estoy seguro que en ese trabajo que no se llegó a publicar, porque yo lo veo en consulta, yo en diferentes espacios que trabajo con plataformas, no es lo mismo cuando la plataforma está en el centro de la sala que cuando está muy pegada a una pared, que realmente ahí pierdes ya pues la calidad de la medida, ¿no? Porque seguro que todos hacemos lo mismo y la prueba de baropodometría la dejamos para el final y en muchas ocasiones buscamos en esa huella lo que ya hemos visto en el resto de test. Lo que nos confirma a nivel clínico. No debería ser así. Yo creo que muchos... Sí, la conclusión es, diciendo un poco vasto, es si la plataforma de presiones confirma lo que has visto, está bien. Y si no, es que no vale esa prueba. Sí, yo creo que la utilizamos todos igual.